la última clase del seminario permanente de filosofía de este curso de verano 2019. Pues me ha dado mucho gusto estar impartiendo este curso de verano. Fue de todo por el deseo que tuvo Domingo de derecho romano. Pues tratamos algunos temas del derecho romano, como el tema de la familia, el oficio de un matrimonio, el oficio de la madre, del padre, la obligación que tienen los padres como educadores dentro de la misma familia, pero también juntamos el curso de historia de Grecia y de Roma. De Grecia pues vimos temas como poco de geografía de Grecia antigua, aludimos a las civilizaciones Creta, Micenas, Esparta, Atenas, Macedonia, Alejandría, Roma, abarcamos la monarquía, la república, el imperio, me metí a algunos autores de la literatura, las reformas que se han hecho de la historia, la de Atenas, la de Alejandría, la de Roma, la de Constantinopla, el Renacimiento, el humanismo, la Nueva España, México independiente, y entré con la filosofía en México, con México en el siglo XX, sobre todo me detuve en el año de 1963 por un acontecimiento que fue el 13º Congreso Internacional de Filosofía, donde hubo muchos filósofos de todo el mundo en México. Allí abarqué un poco la Universidad Nacional Autónoma de México porque fue sede, ¿sí? Fue sede cuando era el rector de la universidad, don Mario de la Cueva, era el presidente de la República, Adolfo López Mateos, el director de la Facultad de Filosofía, Francisco Larroyo. De Francisco Larroyo hablamos de él como filósofo, también hablamos de algunos de sus libros, ya que este es un seminario de filosofía, es un seminario permanente, lo vamos a dejar los martes a las 6 de la tarde. Los martes a las 6 de la tarde vamos a continuar nuestro seminario. En una escuela siempre debe haber una materia de filosofía, un seminario que esté formando a los maestros, donde se esté haciendo conciencia de las facultades. Aquí en este caso, que es una academia de lenguas clásicas, no hago conciencia de las facultades, pero sí de todas las lenguas que se enseñan, de griego, de hebreo, náhuatl, sánscrito, la formación del español, las lenguas modernas, alemán, inglés, francés, alemán. Y no siempre pues doy la clase yo, sino también invito a veces al maestro Porfirio Tepos Coatlayoc, él como historiador, como biólogo y como lingüista, pues tiene mucho que comentar con los estudiantes. El maestro Roberto Carlos Pavón Carreón, estudioso de 17 lenguas, pero profesor aquí en la academia de sánscrito, de árabe, de náhuatl, de hebreo, de inglés, de francés y de italiano. Entonces todo este trabajo vamos haciendo en el seminario permanente de filosofía. Ahora quiero hacer esta última cátedra leyendo algunos textos originales de griego y de latín y hacer algunos comentarios. Miren, en la Real Academia de la Lengua Española tenemos el concepto de gramática, como hay que vincular la gramática con la filosofía, la gramática con todas las áreas que se enseñan en la universidad, porque la gramática nos enseña a escribir, nos enseña a hablar correcta y elegantemente. Esta es la tesis que se viene enseñando desde el siglo V a.C. Porque en el siglo V a.C. la materia fundamental con la que se iniciaba la educación era con la gramática. El maestro se llamaba gramatistes
y nos enseñaba desde lo elemental hasta la construcción de la oración subordinada. Entonces la gramática en la Real Academia de la Lengua Española es la siguiente, la definición de gramática. Es el arte de escribir y de hablar correcta y elegantemente una lengua y el libro en que se enseña. Lo puse en latín, me agradó esa definición para que nosotros nos pudiéramos identificar con alguna teoría, ¿sí? Con alguna teoría, ¿qué diríamos? Con alguna teoría filosófica. Y entonces la teoría filosófica con que nos identificamos en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, pues es la teoría del realismo, de la filosofía clásica. Ahora en esta clase también me gustaría que fuéramos mostrando los textos en latín y en griego. Mira, aquí Belén y Zaira, ayúdenme a pasar esta noción, vean, para que las personas que nos vean, gramática clásica es ars scribendi et loquendi, recte atque ornate aliquam linguam ac librum in quo docetur. ¿Sí? Domingo, Claudia y Juan Pablo, esto que estamos estudiando aquí en latín y en español, hoy la definición de gramática, hay que saber que esta definición de gramática lleva 25 siglos de historia. Los historiadores de la filosofía, los historiadores de la gramática, los historiadores de la lingüística y de la semántica y de la misma teología hacen hincapié en la gramática. Entonces, hay otro concepto que me puse a estudiar con mi maestro, el doctor Justino. Le pregunté así como en una entrevista, como en un diálogo. Cuando usted estudiaba gramática, nos alude que tenía 11 años de edad. Cuando él llega de su pueblo, Santa Rita Tlahuapan, ingresa al seminario. ¿Por qué cito este personaje? No porque haya sido seminarista, sino porque es un personaje en la actualidad muy bien formado. Es doctor en teología, es licenciado en filosofía, licenciado en ciencias de la educación, licenciado en pedagogía y biología. Un escritor multifacético, donde su tesis doctoral se llama del catecismo, el desciframiento pictográfico del catecismo de Fray Pedro de Landes. Allí en su tesis doctoral se encuentran elementos de filología, porque él tradujo náhuatl, tradujo inglés, flamenco, francés, griego, latín. Hace una interdisciplinariedad, pedagogía, metodología, antropología, historia, filosofía, teología. Entonces le pregunté cómo estudiaban ellos la gramática y me habló de su maestro, el padre Moisés Oropesa. Y el padre Moisés Oropesa tenía una formación muy fuerte, era historiador y era gramático. Estudió historia en Roma, en la Universidad Gregoriana de Roma, y estudió gramática en Alemania. Y allí fue donde aprendió sánscrito, aprendió griego y latín. Muy bien. Entonces, la gramática, ¿cómo la estudiaban? Como ortología. Vean la tesis que me da mi maestro Justino, pero también por otro lado, uno de nuestros magistrales, el doctor Fernando Nieto, la ortología, que es la ciencia que estudia la rectitud de la palabra, es decir, hay que conocer la escritura. La escritura, que es el alfabeto del griego y es el abecedario del latín. Esas escrituras forman la escritura de las lenguas modernas de Occidente, de las eslavas, de las germanas y de las romances. Las romances usan el abecedario, las germanas, también las germanas, y algunas eslavas usan el alfabeto, pero también el abecedario. Entonces, se comienza con la escritura, la ortografía, la fonética, la prosodia, ¿sí? La prosodia, ¿y qué más? La caligrafía, ¿sí? La caligrafía. Entonces, por eso es importante
¿sí? La formación de la gramática, y allí la fonética, la prosodia, ¿sí? La misma ortología y al final la mnemotecnia. Son 6 elementos de la ortología: escritura, ortografía, fonética, prosodia, caligrafía y mnemotecnia. Entonces dice el doctor Justino, esto es lo que nosotros estudiábamos cuando teníamos 11 años. Estudiábamos latín y griego y español, pero de esta forma, ortología. Pero después nos pasábamos a la etimología, y la etimología se encargaba ¿de qué? De la derivación. O sea, ahí está la derivación, la composición. Habría que conocer en la etimología la raíz, ¿sí? Hay que conocer la raíz de las palabras. Esto es el centro, la raíz. Por ejemplo, si estamos hablando de esta raíz, miren, la palabra paz. Esta raíz es muy antigua, aparece desde Homero, es una raíz griega. Y como si nosotros le ponemos este prefijo sin, y construimos este sufijo, logia, este sufijo, ya decimos simpatía. Si le ponemos la preposición o el adverbio anti, ya decimos antipatía. Entonces, el elemento fundamental de la palabra es la raíz. Es el elemento fundamental, original y primitivo de la palabra. ¿Sí? Y aquí tenemos, entonces, ya simpatía, antipatía. Pero también, vean, también puede ser que, bueno, la raíz puede tener un elemento anterior y se llama prefijo. Un elemento posterior y se llama sufijo. Pero también puede haber un infijo entre el prefijo y la raíz. Un infijo entre la raíz y el sufijo. Un libro, siempre en el seminario de filosofía, estamos promoviendo obras literarias. Hay muchos libros de etimologías y en el curso subrayé 3 libros de etimologías que pueden leer tanto o ver ustedes los que estudian este seminario y los que no tuvieron la oportunidad de venir al seminario de filosofía. ¿Sí? Los que no tuvieron la oportunidad de venir al seminario de filosofía. ¿Sí? Entonces, les recomendé El lenguaje culto de Esteban Ortega Pedraza. Así se llama el libro y lo pueden consultar en la editorial Diana. Hay libro y hay cuaderno de trabajo para hacer ejercicios. Y allí hay muchos ejercicios, las raíces principales del griego y del latín que se ocupan en la universidad y por áreas, en medicina, en derecho, en historia, en filosofía, en ética, en química, en todas las áreas, en lingüística. Otro libro muy antiguo que anda circulando en México desde 1945, Etimologías greco-latinas del español de Agustín Mateos. Quienes andan en 60 años o 60 años con ese libro se formaron. ¿Sí? Con Agustín Mateos Muñoz era un hombre bien preparado, ¿sí? Y él escribió un libro de etimologías griegas del español y un libro de etimologías latinas del español. Y después hizo una síntesis etimologías grecolatinas del español. ¿Sí? Entonces pueden ir consultando todo este trabajo. Decía de esta palabra, la palabra también, paz, también sirve para la composición de la palabra patología. Vean, ya es la ciencia que estudia ¿qué? Las enfermedades. Y cuando uno quiere saber el significado, entonces hay que relacionarlo con la semántica. Y el doctor Justino decía, entonces la gramática la relacionábamos con la ortología, con la etimología, con la morfología, porque la morfología, ¿sí? Con la morfología componemos, ¿sí? Con la morfología componemos, ¿qué? Conocemos las partes de la oración. Y ya esa es otra historia también de 21 siglos y medio.
pero también, o de 25 siglos, porque la morfología se enseñaba ya desde el siglo V antes de Cristo. Pero la primera vez que hay una gramática griega es en el año 150 antes de Cristo aproximadamente en Alejandría, y es Dionisio de Tracia quien escribe una gramática y por primera vez habla ya de una forma sucinta de la morfología, como las partes de la oración. Y allí aparece por primera vez el nombre, ya en una gramática, el nombre, el pronombre, el participio, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Vean, todo este trabajo, la interjección tal vez es romana, ¿sí? Pero allí aparece la morfología, pero también muy cercana a la analogía, que es la ciencia del significado, lo que hoy podría ser la semántica. Y después viene la sintaxis, hasta el final la sintaxis se viene coronando, ¿sí? La sintaxis que va a estudiar ya propiamente la composición de la oración. Por eso la morfología y la sintaxis componen la oración bimembre y la oración unimembre. La sintaxis estudia la oración simple y la oración compuesta. Vean, este trabajo es muy hermoso porque quienes estudian lingüística y literatura hispánica pueden ver aquí en esta definición, en esta noción de gramática, de golpe, el trabajo fuerte que van a usar en la carrera de lingüística y literatura hispánica: ortología, etimología, morfología y sintaxis. Entonces dice el doctor Justino, sería importante que ahora hagas una explicación en latín. Y me salió así. A ver, Belén, ayúdame en esto, que los que nos están viendo, pues por si lo vuelven a ver, Claudia, después lo pueden ver nuevamente en el Facebook de la academia. Allí está en latín, aparece así: gramática de dictione, pronunciatione, y entre paréntesis ortología, derivatione, entre paréntesis etimología, formatione et flexione, entre paréntesis morfología, et vocabulorum combinatio circa sententiam completam, et usu orationum inter se atque constructione periodi grammaticalis, entre paréntesis sintaxis elementa essentialia discit. Es decir, la gramática estudia los elementos esenciales ¿de qué? De dictione, de la palabra, de la pronunciación, de la derivación, de la formación y flexión, de la combinación de palabras dentro de un pensamiento completo, dentro de una oración, y sobre la relación y función que hay entre sí y la construcción o edificación de un periodo gramatical. ¿Sí? Y esta parte, vean, la cierro con la definición de oración. Si uno está estudiando cualquier carrera de humanidades, cualquier carrera universitaria, y no aprende a construir una oración, pues no va a poder redactar una tesis, no va a poder argumentar una conferencia. Y por eso aquí acudí a la definición de oración, la más antigua que existe en suelo occidental. Vean, hasta dije bonito, ¿no? En suelo occidental. O sea que esta definición de oración es la base de todas las oraciones, de todos los conceptos de oración que se han venido dando en las distintas escuelas. Oración es un conjunto de palabras, tanto prosaicas como métricas, que expresan un pensamiento completo. Aquí adapté a mis apuntes, aquí estoy citando un libro inédito que hice en puro latín, de todos los conceptos que vengo usando, los conceptos interdisciplinarios que vengo usando en las clases de filosofía, en las clases de gramática, en las clases de latín, en las clases de griego y de español. Y esta definición la tomé
la vi primero en la versión de Pedro Tapia Zúñiga en su libro de lecturas áticas, cuando enseña griego en la UNAM, en el Colegio de Letras Clásicas, en el volumen primero. Y entonces es el texto de Dionisio de Tracia. Si cuando alguien me dice, a mí no me gusta la definición de Juvenal, no es mía, es de Dionisio de Tracia. Pero esta definición está muy bonita porque es muy sintética y dice lo más granado y esencial de lo que es una oración. Es un conjunto de palabras que tanto prosaicas como métricas que expresan un pensamiento completo. Domingo, si tú dices que una oración es un pensamiento completo, allí está. Ahí está lo elemental de una oración. Y tú lo puedes decir en economía, ¿no? Porque estudias economía. ¿Sí? O Juan Pablo, que estás terminando tu preparatoria y quieres hacer estudios de humanidades. Claudia, usted que es maestra y me dijo que ya jubilada, ¿no? ¿Cómo esto? Ahora usted lo ve como jubilada, hasta le echa mucha imaginación. ¿Cómo me hubiera gustado saber esto en los primeros años, ¿no? Porque estando preparado sirve uno mejor a los estudiantes. Claro, cuando estamos hablando de maestros con vocación, como nosotros, ¿no? Que nos identifica el estudio, razón por la que viene ahí. ¿No? ¿Cómo que no se oye bonito? Así que un estudiante de primaria, de secundaria, de preparatoria, sepa construir una oración. Que diga es un pensamiento. Y ven, entonces esta definición en latín me gustó y es de Renio Palemón, el gramático de Roma del siglo II después de Cristo. Y este texto de Renio Palemón, el Imperio Romano lo puso como libro de texto en la Ludus Grammaticus, es decir, en la secundaria. Hoy estamos estrenando gobernador en Puebla. Y vean que este tema, vamos a soñar que le interesara al secretario de Educación Pública, que le interesara al señor secretario de Cultura. Vean además para la visión que debe tener una autoridad, porque el pueblo tiene hambre de sabiduría. El pueblo en la escuela tiene hambre de sabiduría. Yo veo los 6 niños que vienen a estudiar acá. Les estoy enseñando fábulas de Sopo. Yo hago las versiones directas del griego y del latín de Fedro. Y las pongo aquí, se las doy a los niños y se las beben rapidísimo. En 5 minutos les cuento las fábulas y después les digo, se aprenden esta fábula y salimos al receso. Y se pone interesante porque cuando las están describiendo, las están contando, le ponen elementos suyos. Unos hasta dicen al introducir la fábula, una vez, un señor que tenía un caballo y un burro, y otro niño dice, cierto día, un señor teniendo un caballo y un burro, vean, están jugando con las oraciones del relativo y con las oraciones unimembres de gerundio, sin saber que son bimembres y unimembres, subordinadas y oraciones principales. Y están trabajando un periodo, y entonces si tú, maestro, estás preparado y le ayudas a esto, pónganle que en la primaria no da tiempo, porque el maestro, si no está preparado, por supuesto que no tiene tiempo, pero que en la Secretaría de Cultura, ahora que va a haber Secretaría de Cultura otra vez, les den así como les dan en la Secretaría de Cultura, les dan clases de ballet. Está bonito eso. Pero no todos los padres de familia llevan a sus hijos a ballet. Sí, unos los llevan a básquetbol, los llevan a natación. Pero ¿a poco no va a haber padres de familia dentro de los 6 millones de habitantes de la ciudad de Puebla que digan, yo quiero que mi hijo estudie gramática española? O que estudie esto que el maestro está diciendo, ¿no? Que el maestro está diciendo. O sea, Renio Palemón, vean, puso este texto como texto oficial.
y los niños estaban aprendiendo qué es una oración. Es un conjunto de palabras, tanto prosaicas como métricas, que expresan un pensamiento completo. Y dice en latín, otra vez ayúdame Belén, aquí que vean la definición de oración de Remio Palemón, que la conozcan los maestros que enseñan inglés, francés, alemán, italiano y los maestros que enseñan español. Dice allí, oratio grammaticalis es communis dictionum combinatio sententiam perfectam demonstrans. Ahí está, y aparece esta raíz dictio. Miren, y esa es la raíz, esta palabra dictio es la raíz que aparece en la palabra diccionario, en la palabra dicción. Y vean la evolución, la C pasó a C. La C del latín era, algunas veces era la capa del griego. Se hizo latín y para evolucionar la T del latín pasó a C en algunas lenguas modernas y al español pasó como C. Por eso la palabra diccionario se escribe con doble C. Diccionario. Y cuando nosotros decimos dicción, decimos en nuestra escuela los maestros son rigurosos y nos revisan la dicción. Y unos no pueden, maestra Claudia, no pueden pronunciar dicción. Y dicen dicción. Dicción. Y vean, aquí no dice dicción, dice dictio. La T evolucionó. Aquí me falla la escritura, ¿no? La podemos dibujar más bonita. Dictio. Y de aquí viene. Entonces la palabra, vean, lo que voy a decir, pareciera redundancia. La palabra que significa palabra en la lengua latina más elegante es dictio. Porque también existe vocabulum. Vocabulum, y de aquí salió en plural vocabula, decimos se traduce como vocabulario. Por eso el método con el que enseñamos latín, que se llama lingua latina per se illustrata, de Hans Orber, o el subtítulo de la edición antigua que yo uso de 1960, tenía el subtítulo Aut lingua latina secundum naturae rationem explicata ex Hans Henning Orber. Eso, el método, toda esta sabiduría de la filosofía, de la gramática, de las humanidades clásicas, me permite ver los métodos con lupa. Por eso les enseñamos a los niños no solamente que hablen la lengua, a los jóvenes que hablen la lengua, sino que estudien la ciencia que está dentro de la lengua, como si fuera Belén lingüística, como si fuera filología, la lengua, la literatura y la cultura. Por eso vean cómo me entiendo muy bien con el proyecto que hacen en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, en la carrera de Letras Clásicas, en el Colegio de Letras Hispánicas, en el Colegio de Letras Francesas y en la Facultad de Filosofía, porque estamos haciendo un equipo. Y esa es la razón por la que nosotros los profesores de la academia pertenecemos a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, la famosa MEC, y pertenecemos a algunas asociaciones de humanidades en la nación y algunas en el extranjero, porque el hombre no está solo, las ciencias no están solitas. ¿Quién las unificó? ¿Dónde se unieron las ciencias? ¿Dónde se juntaron todas las ciencias? En una institución que se llama universidad. Eso quiere decir unus versus, la unión de todos los contrarios, la unión de los opuestos. Por eso diríamos, muy común y muy natural que haya nacido esta Academia de Lenguas Clásicas. Sí, es muy natural porque es la escuela que le hacía falta a Puebla. Pero esta escuela necesita reproducirse en los otros 31 estados de la República para que Querétaro, Guadalajara, Michoacán, Tlaxcala tenga su propia Academia de Lenguas Clásicas. Sería un sueño, ¿no? Se sacaría un 10 el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A nivel mundial. Sí, al menos a él le gustan los aplausos, ¿no? El aplauso que le daría Alemania.
imagínate, Domingo, una academia en cada estado y que sea el centro de las escuelas. Yo por eso defino esta academia así con mi maestro, el doctor Guillermo Hernández, que fue el que se le ocurrió. Esta academia es una escuela entre las escuelas. Si hay más o menos escuelas superiores, como 500 en Puebla. Se vería hermoso. Ahora también nuestro gobernador se sacaría también un 10 es decir, que se promuevan estos estudios desde la sede, desde la Secretaría de Educación o desde la Secretaría de Cultura. Yo veo ahorita se presume mucho que el secretario de Cultura es un hombre muy culto. Bueno, pues también hay otros hombres cultos que observamos esto. ¿Sí? O medios cultos, yo no me considero culto porque eso es, pero más o menos, ¿no? Más o menos. Porque reflexionar sobre estas cosas no es fácil, ¿eh? Y sobre todo transmitirlo, ¿no? Vean lo que estamos haciendo. Y por eso lo que yo no puedo hacer como maestro, invito a otros maestros. Por eso la fuerza del maestro Porfirio, de Gabriel, de Roberto, de los maestros jóvenes, de todo el equipo que tengo acá, desde Belén, desde Zaira, las dos Dianas, Diana Mayra, Diana Sarmiento, desde Gabriel, Castillo, García, Abraham y los magistrales que tenemos, hacemos un equipo. Ahora por eso vamos a hacer mañana una conferencia magistral. Para coronar todos estos cursos de verano, dictada esta conferencia magistral por la doctora María de Lourdes Santiago Martínez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Le pedí que hable de esta asociación y además la conferencia que trae, que se llama Veterinaria Elemental y Rituales Mágicos para el Cuidado de los Perros de Casa. Es un tema de la literatura latina, pero al oír esta temática van a ver que se relaciona también con muchas actividades que se hacen en los canes, no solamente, o también entre las razas que se parecen de canes, es decir, lobos, zorros, ¿sí? Toda esa familia de animales. Va a ser mañana viernes 2 de agosto de 2019 a las 13 horas. Aquí en el aula magna, doctor Mauricio Beuchot Puente. Y también para los alumnos que estudian latín, aquí tanto en el curso de verano como los preparamos, le pedimos a la maestra que se quede hoy viernes. Además Puebla está bien bonito para pasear, Puebla, sí, el centro histórico, y por eso pensé un hotel que esté bonito. Anduve ayer visitando hoteles y hice algo que no suelo hacer. Les decía, aunque los hoteles están bonitos, dije, a ver, enséñenme la habitación. Y sí, no me dijeron no, pues pase. ¿Y cuántas quiere? Digo, solo una. Pero viene una mujer de otro estado que vale por 1000 mujeres. Ven que hoy está de moda, ¿no? Esto de que digo, se me ocurre decir en las clases que una mujer culta vale por 100 mujeres y una mujer feminista vale por 2 o 3. Por los estudios de género. En una mujer culta, porque una mujer culta está estudiando primero el autoconocimiento. Y el autoconocimiento te permite a través de la antropología. La antropología, diríamos que es la ciencia por antonomasia, la antropología filosófica, la que estudia el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del hombre, pero comenzando con el conocimiento de sí mismo. Pero también la epistemología, también la ontología, también la teología. Yo estudié hasta segundo año cuando fui seminarista de teología, y nos dieron una materia muy bonita dentro de esas 20 materias que estudié, que se llama Teología Fundamental y de la Revelación.
que es un intermedio entre la teología sobrenatural, es decir, la teología que se estudia a la luz de la fe, estudia a Dios a través, usted Claudia que le interesa la teología, ve que le recomendé esta materia. Y por otro lado, la filosofía de Dios, es decir, el hombre que por su razón, por sus argumentos filosóficos quiere buscar a Dios sin la intervención de la fe. Entonces como que es un intermedio. Y en esa materia, teología fundamental y de la revelación, el tema principal es el tema del hombre. Y entonces el profesor era el padre Andrés Torres Ramírez, sí, que es licenciado en filosofía y en teología dogmática. Estudió la licenciatura en teología dogmática en Roma, en la Universidad Gregoriana. Y nos ponía a estudiar, a ver, ya estudiaron la licenciatura en filosofía o el bachillerato en filosofía, ahora vamos a estudiar la naturaleza humana. Y preguntaba así como en lluvia de ideas. Él es un maestro distinto a otros maestros eruditos que tuve. Sí, otros maestros eruditos que tuve no pedían tanta opinión a los jóvenes, ¿no? Y Andrés sí decía, oye, para ti, ¿qué cosa es el hombre? Y unos lo definían por la ética, otros por la antropología, pero la mayoría ya habíamos estudiado filosofía. Entonces, claro que ya habíamos estudiado mínimo el libro de antropología filosófica de Joseph Gebaer. Un libro en la editorial Sígueme, en la editorial Encuentro, un librote como de unas 500 hojas. Y allí estudiábamos el hombre como autoconocimiento, el hombre como libertad, el hombre como comunicación, el hombre como trascendencia y el hombre como realización. Mira, ya dije los 3 capítulos de la antropología. Entonces yo digo, una mujer culta además estudia una licenciatura, mínimo una licenciatura, pero bien. No, digo, no en línea, porque si no, si sacas muchas, sacas 10. Una licenciatura, pero bien, donde estudies por lo menos esas 70 materias que llevas en la carrera, que hagas una tesis y que aprendas a hablar en público. Si das clase, que aprendas a expresarte, Juan Pablo, en público, que sepas usar la pizarra, la cátedra, que tengas una visión sinóptica, veas el centro del aula, ¿sí? El centro, el lado extremo, el lado derecho del aula, y que no te vacile el domingo cuando estás escribiendo, que los alumnos no te boten un avioncito. Y entonces tienes rápidamente, si vas a dar la espalda, son segundos nada más que das la espalda. Y aquí en este caso, fíjense, yo le pregunté a mi maestro, el doctor Guillermo, que lleva 40 años enseñando, y le pregunté a otros maestros, pero principalmente al doctor Guillermo, oiga, ¿usted cómo le hizo para llegar a ser un excelente maestro? Y dice, mira, después de que acabas la carrera, 5 años. Claro que algunas personas necesitan 10, otras necesitarán 15, según su talento, según su conocimiento, según su emoción, según la vocación y según el amor que ellos tengan. Es decir, según cómo se enamoren de su propia vocación. Y de ahí me fue surgiendo entonces, comencé a edificar esta tesis. ¿Cuáles son las virtudes que debe tener un maestro? Primero, conocimiento. Si no, Domingo, ¿qué vas a enseñar? Claudia, ¿qué enseñaríamos sin conocimiento? Nada. La capacidad también de expresar. Sí, y después, entonces viene la segunda característica, la experiencia. Un maestro con experiencia en el grupo, con experiencia que escribas tus apuntes. Mira, Belén, acércale. Aquí tengo mis apuntes escritos de este texto y lo tengo bilingüe, mira. Yo, maestro, me acerco a platicar con los alumnos, ¿no? Pero ya tengo mi clase preparada. Aquí está el texto griego. Como lo hacen en la UNAM, en las publicaciones, el texto griego, el texto en español. Este es el mito
el mito de Atenea, donde dice Atenea, quien también dio su nombre a la ciudad, tenía mucho honor en Atenas, pues se decía que ella nació de la cabeza de su padre Zeus. Por eso nos dice, la única que nació sabia desde el principio fue Atenea. Todos los demás tenemos que estudiar. ¿Sí? Atenea, así como portaba una lanza en la mano derecha, así también un escudo en la mano izquierda para la guerra. Y sobre su yelmo posaba una lechuza, ya que esta ave era el símbolo de la sabiduría y Atenea era la diosa de la sabiduría. También para Atenea, Odiseo era el más querido de todos los hombres, así como suele presentarse en la Odisea de Homero. Ahora, si lo leemos en griego, además de que se oye muy hermoso, dice, a ver, dale acercamiento a este texto, está bien bonito, se antoja así como para presumirlo el texto, para invitar a los que estudian una lengua, estudien la lengua griega, y cuando digas un texto en inglés, en alemán, en italiano, español, emocionate. Megalenei getimenas enesin, geasena, gekai tono maedo que te polei, ei pondejotien tes que vales tu patros autes, tu Dios excelse, caijos proston pole mondori eferen, geasena, en tedexia, en de te aristera aspida, epide tu caranus ecace toglaus, semeion jaute georniste Sofías, Deos de Sofías geasena. Tondanthropon filtatos te hacena, Odiseus, Jos geurein parestinen te Odiseia, tu Homeru. Que te emociones, Juan Pablo, y con la emoción que está mostrando el maestro, tú te emociones también al estudiar. Por eso detecté con mi maestro Guillermo, con mi maestro Pietro Gasparotto, con mi maestro Carlos Díaz, con mi maestro Mauricio Beuchot, que hay que inyectarle a la docencia conocimiento, experiencia y emoción. Pero me dijo un maestro, más hermoso llámale talento. Esa emoción, el talento. Entonces vas a mejorar todo tu proyecto, vas a mejorar tu escuela, tu aula, tus alumnos, si tienes vocación. Y la vocación no la descubres, vas así como Antonio Machado, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así como cuando César dice, la suerte está echada. Órale, ¿cómo aprendes a nadar? Nadando. Entonces, ¿cómo aprendes a enseñar? Enseñando. ¿Cómo aprendes a gobernar? Gobernando. ¿Sí? Cuando hice esta escuela yo no creí que... Pues yo nunca me imaginé ser director de una escuela, pero bueno, ya que hice la escuela, todavía no es la inauguración, ya les hice la bienvenida, falta que inaugures oficialmente. Yo nunca he inaugurado nada, ni modo. Dice, mira, más o menos yo he visto que cuando las inauguraciones se busca un listón, tú como director o alguien simbólico, lo rompe, lo corte con unas tijeras, un listón bonito. Y me dijo, ya que hay varias muchachas aquí, estábamos como 100 personas.